Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos en todas las naciones. El día de hoy tenemos un gráfico de crecimiento espiritual y el tema es los hombres del reino. Al ver este gráfico tenemos mirando al frente, a mano izquierda, la Jerusalén celestial. Jesús es el Rey del reino. Él hace pescadores de hombres. Nos hace reyes y sacerdotes, porque somos linaje escogido, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para publicar una virtud. Por eso en este gráfico vamos a ver claramente lo que Dios quiere que hagamos mientras estamos en el mundo. Dios quiere que seamos agentes de cambio, que seamos una respuesta a las miles necesidades que hay en la tierra. En primer lugar, debemos saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Juan, capítulo 15, en el versículo 18, nos dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan capítulo 17 nos dice la palabra de Dios, cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice el versículo 14, Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como número 2, somos escogidos para un propósito, para llevar a cabo un plan divino. Como número 3, somos la justicia de Dios, embajadores de Cristo, enviados al mundo para reconciliarlos con Dios. Y por eso, este gráfico te pueda ayudar a crecer, te puede ayudar a tomar una decisión. Pasa el Jordán, deja el pasado. Ven ahora a lo nuevo. Deja todas esas cosas totalmente, porque las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Bien, Jesús entonces es el Rey del reino, y Él hace pescadores de hombres, hace reyes y sacerdotes, a gente que está escogida porque son linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Dios los llamó de las tinieblas a la luz, para publicar una virtud. Para eso nos llamó.
para que nosotros anunciáramos la palabra de Dios, para que nosotros fuésemos la respuesta a la cual el mundo está en este caos y que necesita urgente salir de allí. Todos salían a la predicación de Juan el Bautista, salían de Judea, de las provincias, a los alrededores, a Juan en el Jordán para ser bautizados por él. Pero vemos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 43, que el espíritu inmundo que vuelve es un espíritu que sale del hombre y anda por lugares secos, de manera que es en el desierto donde se encuentra este reino ahora. El reino de Dios no llegó a la sinagoga, no llegó al templo, llegó al lugar del desierto. Y allí Juan lo está anunciando. El reino de los cielos se ha acercado y está en el desierto. Y en ese momento deben salir a Juan. Ahí se van a encontrar con que hay un pasado y ahí habrá un futuro para las nuevas generaciones, para los que quieren ver realmente la gloria de Dios. Tienen que dejar todo atrás. Nosotros debemos cruzar este Jordán. Debemos entonces pasar de muerte a vida, dejar lo viejo y seguir ahora lo nuevo. Veamos entonces cómo es la cuestión de la religión. Este gráfico enseña muy bien acerca de esto, de que hay un gran poder engañoso de mentira, un gobierno satánico. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Por tanto, Satanás es el príncipe de este mundo y Cristo ha venido del reino de los cielos aquí. El Rey de los cielos está en este mundo y nos está llamando a salir de estos sistemas, nos está llamando a salir del mundo al encuentro con Él. Ven, pasa el Jordán, vete con Jesús, porque Él es el que hace pescadores de hombres, Él es el que hace reyes y sacerdotes. La gente sabía que Jesús era el carpintero del pueblo y que no tenía ningún estudio teológico, porque los judíos lo estaban diciendo aquí. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Sabían que no tenía estudios, sabían que era el carpintero del pueblo. Entonces Jesús hubiera ido lejos de su tierra, de seguro lo hubieran nombrado allí. Hubieran dicho, este no es el hijo de María, que se fue a estudiar a la India, que se fue a prepararse, quién sabe dónde. Hubieran nombrado el lugar y hubieran dicho, este es el que vino y vino bien preparado. Pero no, eso no lo han dicho, eso no lo dijeron. Dijeron, este no es el carpintero, el hijo de José. ¿Cómo es que sabe tantas letras sin haber estudiado? Sabían que no lo había hecho. Entonces, ¿por qué la gente se inventa tanta cosa para distorsionar la obra de Dios? Cuando Jesús habla es por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona se llena del Espíritu, es el Espíritu de Dios quien habla en él. En Marcos capítulo 6, Jesús vino a Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hay muchas personas que dicen que Jesús se fue a estudiar por allá en la India y que se fue a preparar en los lugares fuera de Jerusalén, del lugar donde él había vivido, de Nazaret, de todo ese lugar, que él se había ido lejos. Pero eso es mentira, porque aquí las Escrituras dicen que a él lo conocían como el carpintero.
Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces se escandalizaban de él porque dijeron, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Sabían que él tenía un oficio, sabían que vivía allí. También en Juan nos habla acerca de estas cosas. Juan capítulo 7, el versículo 11, dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por tanto, Jesús no estaba hablando por su propia cuenta, o que pudiera enseñar algo acerca de sus pensamientos o de sus cosas. No, como lo hacen las personas que aprenden en este mundo, porque pues son enseñados por maestros de filosofía, de ciencia, de todas las materias y cosas que hay en este mundo. Pero en este caso, las personas aquí sabían que él no tenía ningún estudio. ¿Cómo es que te sabe letras sin haber estudiado? Sabían que él no había estado en ninguna de sus escuelas. Si Jesús se hubiera ido lejos, si hubiera estado en otro lugar o se hubiera preparado, ellos dirían, mira, este es Jesús que ha venido, hijo de María, que ha venido de lejos, que seguro se ha preparado muy bien y que tiene letras y enseñanzas, y investigarían de dónde habría venido, dónde se adquiere más sabiduría. De seguro hubieran enviado hasta sus hijos allá a estudiar donde estudió Jesús, en las mejores escuelas de teología y de todas esas ciencias con las cuales ellos se preparaban para enseñar. Pues tenían la Torá y todo eso, pero les gustaban los conocimientos y por eso estaban involucrados con gobierno y con ciencia y con filosofía y sabiduría griega. Todo eso era una revoltura de carne con madera. Lo que hay aquí en este mundo, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría del mundo ni siquiera el mundo conoce a Dios mediante esta sabiduría, entre la palabra de Dios que Él ha dejado, no conocen a Dios. De manera que Dios decide salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por solamente predicar de que Cristo murió y resucitó. Con eso ya puede uno tener la certeza de que ha pasado de muerte a vida, porque es muerte y resurrección, no solamente de Cristo, sino de mi propia vida, de salir de estos sistemas, de dejar todo este mundo e ir en pos del reino, de ir en pos de Jesús, de ir al encuentro con Él, porque Él es la respuesta para nuestra vida. Podemos ver que Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque es la tierra prometida, y al ser la tierra prometida, pues Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Nos llena de poder, nos da dones, nos da sabiduría, nos da la forma y la manera de poder nosotros actuar sobre lo divino. Nos hace hijos de Dios, nos da dones espirituales. Y por medio del Espíritu Santo podemos tener el fruto que tanto es lo que nos cuesta para nosotros ser a imagen de Dios o tener el poder dentro de nosotros mismos de darnos amor y dominio propio, porque recibimos poder de Dios. Somos entonces la sal de la tierra y somos la luz del mundo.
somos libres, tenemos vida, lo tenemos todo. Y el fin de toda la situación que se presenta para todo ser humano en la tierra es que a veces no tiene esperanza, pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso vemos en este gráfico que en el mundo hay religiones, hay falsas adoraciones, hay política, hay sabiduría terrenal, hay gobiernos, hay filosofías, hay ciencias, hay conocimientos, hay música, hay cultura, hay arte y hay adoradores e ídolos, pero sin resultados y sin frutos en cuanto a vida eterna. Todas estas cosas están en el mundo, pero Dios está en contra de la religión, está en contra de la política, la sabiduría de la tierra, de los gobiernos, de las filosofías, de las ciencias, de los conocimientos, de la música, de las artes, de la cultura, de los adoradores. Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice el Señor. Porque aquí en este gráfico, al frente de él, cuando estuvimos viendo la parte izquierda, tenemos en el centro Adán como alma viviente, que tiene corazón, mente, que tiene intelecto, que es un hombre que vive sin Dios simplemente. Ese es lo que está diciendo Dios, que el hombre está viviendo sin él. Pero la religión pura sí existe. Las falsas adoraciones existen. La política existe. Claro que sí. Con una sabiduría terrenal, con unas filosofías, con unas ciencias, con unos conocimientos que entre sí tienen la música, el arte, la cultura, pero que queriendo hacer el bien, se termina haciendo el mal. Porque al lado derecho, al final, mirando al frente de este gráfico, tenemos una Jerusalén actual, la cual está en esclavitud, la cual está sobre la carne, el mundo, el diablo, Egipto. Satanás es el que está detrás de todas estas cosas, que aunque el hombre quiera hacer lo bueno, terminará haciendo lo malo. Será un esclavo que traerá tinieblas, ceguera espiritual, confusión, habrán diversas enfermedades, pestes, guerras, hambres, sacrificios inútiles, obras muertas. Habrá una pobreza extrema, porque la hechicería, la idolatría, la adoración a la muerte es lo que se contempla en este mundo. Entonces podemos ver a la luz de la palabra, Dios quiere que nosotros estemos apartados del mundo y sirvamos a Dios. Por eso, en el Jordán, cuando Juan bautizaba a Jesucristo, estaba pasando de muerte a vida, de maldición a bendición, de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino del Hijo amado Jesucristo. Viendo este gráfico a la luz entonces de la palabra, vemos que Juan el Bautista predica en el desierto. Y es lo que venimos diciendo acerca del gráfico anterior, que el hombre a imagen de Dios había caído y que necesita su restauración. Pero necesitamos pasar al otro lado, necesitamos irnos con Jesús a su reino. Pero mientras estamos aquí, la palabra de Dios nos muestra entonces en el capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio, dice capítulo 4, versículo 13, y dejando a Nazaret, Jesucristo, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte,
luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús viene del mundo, viene de la vida pública, viene de la vida secular, viene de su familia. Y Jesús nace en Belén, en la ciudad del gran rey. Pero se crió en Nazaret, donde alguien decía: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y vino a Galilea, ciudad baja de Nazaret, y habitó allí en Capernaum, ciudad marítima. Y vino aquí a las regiones de Zabulón, tierra de Neftalí, al camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, la tierra del desprecio, porque los judíos despreciaban a los gentiles, los judíos del sur despreciaban a los galileos. El pueblo estaba asentado en tinieblas, pero ahora ve gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, la luz les resplandece. Y Jesús predica como predica Juan en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces Dios nos llama para que nosotros hagamos algo en el mundo, para que seamos una respuesta a las miles necesidades que hay en la tierra. Somos escogidos para un propósito y para llevar a cabo un plan divino. Somos la justicia y los embajadores de Cristo. Por tanto, ahora Dios nos hace pescadores de hombres. Y tenemos ahora una misión: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Jesús necesita extender sus redes en esta tierra y llegar y poder coger toda clase de personas, de toda raza, de toda costumbre, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, y traerlo a su presencia y darle una identidad, un sentido correcto para su cultura, para su religión, para su falsa adoración, para su política, para su sabiduría terrenal, para su filosofía, para su ciencia, para su conocimiento, para su música, para su arte, para su cultura, para que se quite toda clase de adoración idolátrica que existe, que hay prostitución en cuanto a la adoración, en cuanto a la idolatría, porque se ha ofendido al Creador, se ha adorado lo que no sabemos, mas la salvación viene de los judíos. Y por tanto, cuando se encontró con la mujer samaritana, ella le dijo: nosotros adoramos en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: ha llegado la hora, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora es y la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, donde está el diablo, donde gobierna Satanás, porque la Biblia dice, el Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno. De maneras que no podemos tener fruto, no podemos tener un buen resultado aquí si no pasamos al otro lado del Jordán, si nosotros no nos sumergimos en el río del Espíritu, si no estamos al lado del Rey de Reyes y el Señor de los Señores, si no entendemos que hay una Jerusalén celestial, de la cual es madre de
todos los vivientes, de todos nosotros, porque de ahí vienen las promesas. De esa ciudad ha venido el reino de Dios, es madre de todos nosotros. Por eso lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 21. Lo dice claro. Vamos a leerlo para que podamos ir entendiendo este gráfico. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, los que queréis estar bajo gobiernos, los que queréis estar bajo religión, los que queréis estar bajo filosofías, los que queréis estar bajo las ciencias, bajo el arte, bajo la música, porque cada cosa de esas proclama una religión, proclama una cultura. La música, el arte, habla de la cultura, habla de la religión, habla de la adoración, de lo que cree, porque lo expresa por medio de la música, lo expresa por medio del arte, de la cultura, de los conocimientos, de la ciencia, de la filosofía. Los gobiernos deben expresar cualquier cosa que estén creyendo y cómo van a gobernar, con qué sabiduría lo están haciendo, cuál es su política. Y aunque formulen lo mejor para gobernar al pueblo, todo eso viene de una ciencia, todo eso viene de una filosofía, de lo que creen ellos y de lo que piensan. Si creen que Dios no existe, pues a eso le dirán al pueblo. Y así mismo establecerán sus leyes y sus formas y harán de todo su gobierno toda una cantidad de cosas de las que ellos establezcan según como estén sus pensamientos. Nosotros, por tanto, recibiremos de ellos esclavitud, tinieblas, confusión. Recibiremos entonces sacrificios inútiles y obras muertas. La guerra y la pobreza, el hambre, la que en sí apunta y señala sobre este mundo en la cual ningún gobierno podrá estabilizar sus finanzas y mantenerse cómodo para poder nosotros también disfrutar de paz y de tranquilidad, porque ellos en verdad puedan hacerlo bien. Si no nos rendimos a Jesús, al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al dueño de todo, entonces nosotros estaremos en un caos. Y ver que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que ha escogido un linaje y una nación santa y un pueblo adquirido por Dios para llenarlo de poder y de sabiduría, para bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego, y hacerlo un hijo de Dios, y para equiparnos, para darnos dones, para darnos poder, amor y dominio propio, para nosotros ser entonces la respuesta para este mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo, porque debemos ser libres, pero libres es libres, porque Jesús era un hombre libre totalmente. No venía a estar en contra de todas estas cosas, sino que era para darle un sentido a las cosas. O sea, él nunca estuvo en contra del César, o en contra de los sacerdotes de la ley, porque él mismo la estableció, sino que vino a darle un sentido, una libertad total a todo eso. Pero la gente quiso quedarse encerrado sobre lo que creía, sobre sus ideales y sus cosas. Ellos quisieron quedarse encerrados, porque si yo, por ejemplo, tengo una profesión, si tengo el arte, si tengo un talento como cantar, si tengo una profesión como carpintero, si tengo un talento, si tengo un título, si tengo un cargo, ¿cómo puede ser que eso sea malo? Sino que eso tiene que tener un sentido correcto. ¿Por qué yo soy abogado? ¿Por qué ejerzo la abogacía? ¿Por qué soy intelectual? ¿Por qué soy lector de Biblias? ¿Por qué soy lector de libros? ¿Por qué soy filósofo? ¿Por qué soy científico? O sea, ¿para qué lo soy? ¿Por qué? ¿Y hacia dónde debe apuntar todo lo que soy? ¿Cuál es el sentido correcto de que yo tenga ciencia, de que yo tenga arte, de que yo sea un orador, un disputador de este siglo, o un elocuente mediador? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo que me está llamando el reino de Dios a hacer.
Por tanto, aquí dice, decidme los que queréis estar bajo una ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Abraham desde el tiempo atrás se ha traído una cantidad de situaciones tremendas, se ha encadenado una cantidad de descendencia, una esclava y otro libre. Pero el de la esclava dice que nació según la carne, mas el de la libre por las promesas de Dios, por una promesa que se le hizo a Abraham y a Sara, que siendo estériles y ya de edad avanzada, Dios les dijo que le iba a dar un hijo y se lo dio. Pero no vino ese hijo por medio de sus fuerzas, sino por una promesa de Dios, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Y eso es de allí, de Abraham, de Sara, que venimos de ese imposible. Venimos desde allí donde el hombre no puede actuar, porque ellos ya eran viejos, porque no eran capaces, no tenían la forma, la manera, la habilidad, poder dar a luz un hijo. No podían hacerlo, porque aún a Sara se le había quitado la costumbre de las mujeres. Pero esto era una promesa para nosotros que no podíamos dar a luz a Dios. Por eso dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Nosotros somos la luz ahora. Somos la sal de la tierra. Nosotros podemos prorrumpir en júbilo y clama a ti que tú no tenías dolores de parto. Ahora tú puedes dar a luz, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Israel no se había casado, pues no era Dios un marido para Israel, pero ellos no permanecieron en el pacto. Por tanto, Dios entonces nos dice que nos regocijemos nosotros, los que no dábamos nunca a luz, los que nunca podíamos anunciar una buena nueva. Pero Gálatas capítulo 3 me dice acerca de cómo nosotros hemos recibido bendición de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, le dio el Evangelio, la buena noticia, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo entonces nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por tanto, ahora podemos pasar de muerte a vida, pasamos de maldición a bendición, de ser hijos totalmente de tinieblas a ser hijos de luz. Por tanto, no somos ya de este mundo,
porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso debemos saber que estamos aquí en esta tierra para un propósito, para llevar a cabo un plan divino. Somos la justicia de Dios, embajadores de Cristo, enviados al mundo a reconciliarlo con Dios. Si algo estamos haciendo aquí es predicando el Evangelio, es llevar las buenas noticias para que todos tengan en sí una gracia enorme de poder saber de que Dios ha derramado su promesa sobre los hombres. El Espíritu Santo está entonces viviendo en aquel que lo quiere recibir, porque esa es la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice la palabra. Somos hijos de la promesa. Nos convertimos en hijos de Dios por la promesa del Espíritu Santo, por recibir a Cristo, porque Él nos ha redimido, nos ha quitado toda maldición. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por tanto, aquí mirando este gráfico, vemos que hay una Jerusalén actual y hay una Jerusalén celestial. Pero ¿a dónde perteneces tú? Porque en la Jerusalén actual, cuando vemos aquí este gráfico al frente, está Adán como alma viviente. Pero es que Adán se llamaban todos los seres creados por Dios. Nosotros podemos ver Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces los llamó Adán. Por eso en Gálatas, donde estábamos leyendo, ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo. La realidad es esa, de que nosotros debemos cobrar una verdadera identidad de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por eso, Adán está aquí representando a todos los seres humanos, porque todos somos Adán. Si estamos en el primer Adán, todos somos parte de él. Si estamos en Cristo, somos parte de Cristo. Pero si estamos en Adán, somos parte de él. Porque desde el principio, en el capítulo 5, dijo, llamó el nombre de ellos Adán. Por tanto, somos almas vivientes, que tenemos corazón, voluntad, intelecto, emociones, pensamientos, sentimientos, pero ¿está viviendo Dios en nosotros? ¿Está viviendo Dios en la religión que tenemos, que profesamos? ¿Tenemos una verdadera adoración o una falsa adoración? Si somos del gobierno, ¿qué política le ofrecemos entonces al pueblo? ¿De qué manera nosotros nos proyectamos hacia ellos? ¿Cuáles son nuestros proyectos y nuestros planes? ¿Son los de Dios o los de nosotros? ¿Con qué sabiduría lo hacemos? ¿Con la sabiduría de Dios o la de la tierra? ¿Qué gobierno realmente es el que hay? ¿El de Dios o el de los hombres? ¿Qué ciencia utilizamos? Porque Dios dice que Él nos ha enriquecido en toda ciencia. Veámoslo como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. De manera que somos enriquecidos en ciencia. ¿Con qué ciencia estamos nosotros entonces gobernando la tierra? ¿Con qué ciencia estamos sacando las cosas ocultas que ocurren? ¿Con la ciencia de Dios? ¿O en las cosas que nosotros mismos vamos descubriendo y vamos poniendo más ego a nosotros mismos? No, debemos saber de que si descubrimos algo y sabemos algo es porque Dios nos ha dado una ciencia, Él nos ha enriquecido en todas las cosas. Por eso, ¿qué ciencia es la que estamos nosotros administrando? ¿La ciencia del bien y del mal o la ciencia de Dios? ¿Qué conocimientos son los que tenemos que nos apartan del Creador? ¿Qué es lo que cantamos? ¿De qué manera nosotros adoramos, nosotros expresamos las cosas que sentimos? ¿Qué clase de música nosotros elaboramos? ¿A quién se la dirigimos? ¿A Satanás? ¿A quién adoramos realmente? ¿Cómo son las artes? ¿Cómo son las culturas de cada persona? ¿Cómo es la cultura de cada etnia, de cada tribu, de cada lengua? ¿Cómo son los adoradores? ¿Hay ídolos o hay Dios? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es el fruto? Eso tenemos que preguntarnos. De manera que aquí hay un gráfico que pueden ver claramente, por la cual es necesario que Dios viva en nosotros, porque en toda ciencia y en toda sabiduría Dios nos ha enriquecido. Por tanto, tenemos que saber que debemos dar un mensaje al mundo, un mensaje acerca de Dios. El que lo recibe, recibe el don, recibe el conocimiento, recibe la ciencia, la sabiduría divina. Pero si no se recibe a Dios, se queda en los conocimientos y filosofías y ciencias humanas y en la sabiduría terrenal, que es animal y diabólica. Vamos a mirarlo como lo dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice: la sabiduría que viene de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso debemos someternos pues a Dios y resistir aquí al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. De esta manera es como Dios quiere glorificarse sobre nosotros si nos humillamos delante de su mano poderosa. Porque nosotros no podemos luchar contra Dios, no vamos a combatir más contra la verdad. Si Él está diciendo que hay una sabiduría de lo alto y hay una terrenal, veamos cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Qué resultado estamos trayendo con lo que estamos haciendo? ¿Le estamos dando un sentido a cada una de nuestras actividades que tenemos? ¿La religión en verdad es pura y es realmente de Dios? ¿O es una falsa adoración? ¿O es una falsa religión? ¿O es una careta, una máscara, como lo que le decía Jesús a los judíos, que eran sepulcros blanqueados? Por fuera se mostraban muy hermosos, pero por dentro estaban llenos de hueso de muertos. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo es entonces nuestros gobiernos? ¿Le estamos dando realmente lugar a Dios? ¿Nuestras filosofías cómo son? ¿Nuestras ciencias? ¿Nuestros conocimientos? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Cómo son las artes? ¿Cuáles son las culturas? ¿Cómo son? ¿De qué manera? Por eso tenemos claro el mensaje. Dios quiere hacer que la tierra reciba bendición. Claro que sí. El Hebreos dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tenemos discernimiento del bien y del mal? ¿O a lo bueno le llamamos malo? Y a lo malo le llamamos bueno. ¿Cómo es eso? ¿Discernimos realmente el bien y el mal? ¿Lo tenemos realmente bien discernido? ¿Lo comprendemos? Porque necesitamos un alimento sólido. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y saben discernir lo bueno y lo malo. Pero si no tiene discernimiento, entonces todavía es un niño, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y si tenemos una palabra de justicia aquí de parte de Dios, y no sabemos que Dios está hablando hace mucho tiempo acerca de establecer su justicia, el reino de Dios está aquí, su justicia, y nosotros no nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando con una verdad, nos vamos a atropellar todo el tiempo con nuestra manera de hacer cosas, de llevar toda esta situación en este mundo. ¿Cómo es nuestra religión? ¿Cómo son nuestras artes? ¿Cómo es la música? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que expresamos? Expresamos a Dios por medio de todo lo que Dios nos dio para poder nosotros ser administradores. Y no porque todos tengamos que ser religiosos, porque esto no se trata de eso. Se trata de que si nosotros realmente reconocemos al Creador y que la ciencia de nosotros debe expresar una verdadera sinceridad, de una ciencia que descubre para bien, que le da provecho al hombre y le hace bien para todos. De resto, entonces es el bien y el mal, que es el mismo árbol, es una misma raíz, y es Satanás desde su principio que ha engañado al hombre y ha establecido su gobierno aquí en la tierra. Jesús dijo que era el príncipe de este mundo y que mientras Él estuviera aquí, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. La amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Por tanto, todo aquel que quiera amar al mundo, entonces va a tener que enfrentarse con la realidad de que Dios está en contra de
toda la esclavitud, la guerra, la confusión, con todas aquellas cosas que el hombre está haciendo, está enredando más la situación. Necesitamos ser claros con nuestra filosofía y con nuestras ciencias y no traer más esclavitud y más tinieblas y más ceguera y más confusión. Diversas enfermedades que se están despertando por todo lado y pestes y guerras y hambres y de todo. No, más pobreza. Sabemos que todo esto lo hemos formado nosotros. Al ver este gráfico somos nosotros, pero la raíz del problema es Satanás. Ahí está, para que puedas observarlo, que puedas considerar bien que hay un gran problema detrás de todas las cosas que queremos hacer bien, pero que terminan en el mal. Es un solo árbol, y es el bien y el mal. Con sus ciencias, con su sabiduría, Satanás está aquí, en esta tierra, y mucha gente lo adora y le sirve. Por tanto, en este gráfico puedes estudiar claramente lo que es cada una de estas cosas. Aquí están los textos para que puedas entonces nutrirte bien, que cada una de las cosas escritas en Adán, como Adanes que somos, como religiosos, como tener política, como tener gobierno, como tener filosofía, cada uno de esos textos en la Biblia habla acerca de nosotros, de cómo nosotros debemos ver cómo estamos manejando cada una de estas cosas. Por ejemplo, la religión se afana por el día de mañana, busca señales nada más y quita las llaves de la ciencia, ni entra ni deja entrar. La religión tiene mucha falsa adoración. Los gobiernos se enseñorean sobre las naciones por el poder que ellos quieren tener. La sabiduría es terrenal y la filosofía es hueca y engaña realmente al hombre con los rudimentos que hay en el mundo. Y también en la ciencia hay una falsedad, porque hay algo que no concreta realmente nuestro origen. Los conocimientos envanecen. Somos egocentristas cuando más conocemos. En los sentimientos aparece en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 que hay sentimientos que producen sino la muerte, porque la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. La religión trae confusión y trae falsa adoración y ceguera espiritual. La política y los gobiernos trae guerras, hambres, pobreza, esclavitud. Las filosofías, los rudimentos del mundo, la superación personal, el humanismo y las ciencias que avanzan hacia el futuro traen más y más dolor a la tierra, porque quien añade ciencia, añade dolor. De maneras que aquí entonces queda este gráfico para que estudies, para que puedas entonces ver claramente si Satanás gobierna o no gobierna, o si Cristo es la respuesta para tu vida o no lo es. Por eso, cuando Jesús llegó a la tierra, vino a las regiones de Zabulón, a la tierra de Neftalí, a camino del mar al otro lado del Jordán, a Galilea de los gentiles, al pueblo que estaba asentado en tinieblas, para que viera la gran luz, y a los asentados en la región de la sombra y de la muerte, para que la luz resplandeciera. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, al otro lado del Jordán. Es allá donde debemos ya pasar con Jesús. Pasemos ese Jordán. Dejemos lo viejo y vamos a lo nuevo. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. De maneras que, como dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. O sea que si estamos locos es para Dios. Para Dios yo quiero estar un loquito. Este mundo está como al revés. A lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Pero esto es porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No conozca ya a nadie según la carne. Si alguien va a conocer, conózcalo en el Espíritu. Y aún así a Cristo conocimos algún día en nuestra carne. Pensamos que era para idolatrar, para hacernos un ídolo. Ya no lo conocemos así. En cuanto a idolatría, en cuanto a que nosotros cojamos a Cristo de una forma como lo hacen las naciones, deteriora la imagen de Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. De maneras que somos la justicia de Dios. Por eso estamos con un propósito muy grande aquí en la tierra. En Efesios capítulo 3, Pablo fue un ministro a los gentiles y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de cualquier tribulación que padezcamos. Muchos se gozan de que uno mantenga en el Evangelio y uno se goza y se gloria en el Señor porque otros caminan con el Señor, que se mantienen fieles a Él, que son firmes con Él, porque este mundo se gloria en sus cosas, pero nosotros nos gloriamos en Jesús. Tenga pues entonces en cuenta que Dios lo llama a una gran victoria, para que viva una eternidad con Jesús. Vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, bienaventurados aquellos que reconocen que no tienen de Dios riqueza espiritual, que necesitan de Dios. Bienaventurados son ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios entonces será el que toma totalmente el control de su vida. El reino de los cielos, el gobierno de los cielos vendrá a su favor. Sí, entonces no le pertenece la religión. No será con una religión con la que se va a encontrar, no ni con una filosofía ni con una ciencia, sino con el gobierno, con un reino, porque el hombre no perdió una religión, no ha perdido un ideal. El hombre perdió fue el gobierno de Dios, perdió el reino de Dios. Y aquí la predicación de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, nos da entonces una mirada acerca de esto mucho más profunda. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la predicación de Juan el Bautista habla acerca de arrepentimiento. Pero la gente, cuando se le habla de arrepentimiento, dice que no ha matado, que no ha robado, que él ha sido buena persona, que no se mete con nadie, que él trata de vivir muy bien, que él da testimonio mejor que los que van a la iglesia, que es buen padre, que es buen hermano, que es buen amigo, que él ayuda a los pobres, que hace una cantidad de labores por las cuales él mismo, según eso, pues entonces tiene un lugar en el cielo privilegiado, porque de pronto por sus buenas obras se lo ha ganado. Pero eso es algo que piensa acerca él de sí mismo. De manera es que la palabra arrepentíos aquí es: cambie su manera de pensar, cambie su manera en la cual ha sido acondicionado, cambie su educación, cambie la manera en cómo ha sido enseñado. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos está aquí, ha llegado el gobierno de los cielos. No ha llegado una filosofía, no ha llegado una religión, no ha llegado un ideal más para el hombre. Ha llegado es el gobierno, un reino. El hombre perdió fue un reino y Dios viene a entregarle lo que él perdió. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. ¿Tú estás clamando? ¿Estás pidiendo ayuda porque estás en un desierto? Déjame decirte que Juan vino aquí al desierto porque el hombre se encuentra ahí con una gran necesidad. Está el mundo, está el desierto y tiene que haber una respuesta para el hombre, porque el mundo prácticamente está quedando como un desierto. En el mundo, ¿qué encuentras? En el mundo uno puede encontrar prosperidad, fama, como títulos, cargos,
arte, como música, todo lo que es una farándula de cosas que pueden llegar a traerte la fama, a ponerte allá en la cima, cuando puede elevar tu ego, todo eso, también hay mucho vacío espiritual, hay mucho desconocimiento de Dios, porque hay mucho entretenimiento, hay mucho envoltorio, hay mucha venda mágica, hay mucho hechizo, mucho encantamiento, muchas cosas por las cuales parece un mundo encantado, parece la isla de la fantasía. Pero entonces, ¿cómo es que la gente se deja envolver por todo eso que perece, por el arte, por la fama, por el dinero, por carros lujosos, por comida, por bebida, por todo, por oro, por plata, por piedras preciosas, por gente, por carros, por mujeres, por tantas cosas que hay que compran aquí, venden allá, y todo es un comercio tremendo de un desgaste del hombre hasta dejarlo en un desierto. Por tanto, si el hombre está en el mundo divirtiéndose y malgastando o bien gastando su dinero porque puede llegar a tener inspiración para una mejor vida, una familia que esté estable, firme, que progrese, que salga adelante, y todo eso está bien porque de seguro que Dios le da es para que disfrute, digamos, de la tierra, de la creación, y que esté bien. Pero hay mucha desigualdad, muchos hay que tienen bastante y otros que no tienen nada. Y esto ha llegado ya a un caos donde la tierra está quedando en un desierto para muchos. Hay abundancia para unos y hay escasez para otros. Y tanto es la escasez que el Señor dice que al acabarse el agua y al acabarse los alimentos se encuentran unos a otros y se consumen por el hambre, por la necesidad que se acerca a la tierra. Poco a poco está tocando todos los niveles de la existencia del hombre. Puede ser que sea famoso, puede ser que no lo sea, puede ser que esté en el trono, como puede ser que esté andando a pie, puede ser que sea rico o sea pobre, pero en todos los niveles de la existencia del hombre, el hombre está sufriendo los ataques de la naturaleza, está sufriendo los desamores que hay también de los sentimientos y de todas las cosas, cómo el hombre ha cambiado, cómo el hombre se ha enfriado, cómo el hombre ha perdido sensibilidad para amar de verdad, para ser fiel, para ser leal, para mantenerse con una palabra, para tener la verdad y sostenerla. Ya eso se ha perdido, ya no hay confianza, ya no hay lealtad, ya no hay una palabra en que confiar. Parece que no existe más que un engaño. Entonces es un mundo en un desierto. Por eso Juan el Bautista llega en un lugar donde tiene el hombre la misma necesidad. Es uno que clama en el desierto. ¿Por qué clama en el desierto? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que clama? Y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, cambien la manera en que han sido acondicionados, cambien su educación, cambien todo eso, cambien su religión, cambien toda esa filosofía, cambien esa religión por otra, cambien su filosofía por otra filosofía, cambien su ciencia. No, cambien realmente ustedes, arrepiéntanse, envuélvanse en sí y reconozcan que en la tierra todo el mundo está con una gran necesidad, y es salir del desierto e encontrarse con la realidad. ¿Quién es el que vive en el desierto? ¿Quién es el que anuncia tan grandes cosas?
pues este es aquel del quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas, enderezcan sus vidas, cambien, vengan y salgan del mundo y salgan también al encuentro con Jesús en el mismo desierto. Ahí los está esperando el reino, la gloria, el poder. Se encuentra en un lugar de escasez, en un lugar donde no va a encontrar usted de dónde echar mano ya. En un desierto no hay nada. En un desierto no hay cómo proveerle al hombre. Y sin embargo, Juan está en un lugar que parece ser el menos ideal, el menos indicado. Juan está en un lugar estratégico, está en el lugar donde el hombre mismo está. En su alma, el hombre está en un desierto, porque en su alma está sediento, en su alma tiene sed, tiene hambre de la justicia, quiere estar saciado, busca aquí, busca allá, pero no lo encuentra. Busca por todo lugar, clama, pero no le escuchan, no lo entienden, no lo comprenden ya. Quiere buscar la esencia, quiere probar algo que le satisfaga y es un desierto, tiene mucha sed, tiene muchas necesidades, tiene hambre espiritual, pero no sabe cómo saciarse. Busca entonces por una cantidad de medios, busca estar en terapias, busca estar en las cosas sensoriales, busca elevarse por allá con música, por allá entre las nubes, para creer que eso le va a quitar todos los problemas. No, eso no le va a quitar los problemas. Tiene que encontrarse usted con una realidad, con una persona, con el dueño de todo el mundo y de las galaxias y de todo lo creado. Usted debe tener un encuentro real con el Creador, porque hay personas que piensan que ellos mismos son Dios y que hay un Dios dentro de ellos mismos que se forja con la meditación y la contemplación de sí mismos. No. Es el espíritu que Dios colocó dentro de cada ser humano y este es el que tiene la capacidad y la habilidad de recibir del Espíritu Santo, porque Dios colocó espíritu en nosotros para recibir espíritu creativo, espíritu de creación en nuestras vidas, espíritu de lealtad, de fidelidad, de firmeza, espíritu de creación. Es el que Dios viene y trae para encontrarse con un espíritu en nosotros y confirmarnos que nosotros mismos fuimos creados, fuimos hechos y fuimos formados. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te dé sabiduría, que Dios te llene en este gráfico y te dé mucha paz, mucha luz, mucha gloria, mucho regocijo. Que Dios te bendiga.
Entre los cuerpos celestes que titilan en la noche del majestuoso universo tiene que estar la metrópoli. Una población que excede a las imaginaciones, con jardines florecidos rodeados de resplandores, donde jamás hubo lágrimas, donde no hubo dolores. Nunca hubo funerales y a pesar de los millones de los años transcurridos, no hay vejez, no hay ojo miope. En esos jardines nunca se han marchitado las flores y hay eterna juventud por todos sus horizontes. Ese lugar tan hermoso, 5 letras lo componen. Cielo lo llama la Biblia, título que corresponde a la patria de Jesús, el Salvador de los hombres, hogar por la eternidad del Rey, Señor de señores. Gloria infinita le cantan las campanas en sus torres. Adorado como Rey de la ciudad hasta el monte, nuestro príncipe celeste coronado de favores, entronizado en el Padre sin límite de valores, rico en poder y en amor, nadad en adoradores, rico en gloria y santidad en todas las dimensiones. Los seres más distinguidos le dan todos sus honores. Danzas y doxologías le dan en adoraciones. ¡Qué grandeza de dominio! ¡Qué huésped de admiradores! Un día surgió un gran desastre en uno de los millones de los mundos que Él creó en la inmensidad del orbe. La tierra fue el escenario del lamentable desorden. Ese fue el mundo caído que se alejó de su molde. Una fuerza indescriptible lo arrastra hacia las feroces añagazas del pecado en tinieblas de la noche, ocasionando gemidos que allá en el cielo se oyen. Un arranque de dolor producido por 1000 voces, ecos muy agonizantes, ignorados hasta entonces. Dejando su recio solio el príncipe cuando oye, de pie en el centro del círculo que hacían sus adoradores, se apresuró a traspasar los portales exteriores para hundirse en las tinieblas de este mundo en convulsiones. Los ángeles le gritaron: Señor, no nos abandones. Es preciso que descienda. El príncipe le responde: quiero entregarme a mí mismo, redimiendo a las naciones. Adiós tronos, querubines, arcángeles y legiones. Renuncio al cetro de gloria
por el amor a los hombres. Por él rechazo palacio, celestes aclamaciones. Prefiero el planeta Tierra con sus inmundas regiones. Prefiero burla terrestre. Prefiero criticadores. Es por eso que en Belén Cristo nació aquella noche. Ángeles le hacen escolta en todas las direcciones. Meteoros especiales todo el espacio recorren. Las estrellas una a una encienden su luz de bronce. Toda aquella bienvenida es de otro mundo, señores. Porque este globo terráqueo no le ofreció recepciones. Ninguno izó la bandera, no hay música de tambores. Solo le dan un pesebre lleno de malos olores. Para saber su pobreza, dicen investigadores, que reclinar su cabeza el Señor no tenía dónde. Preguntémosle a María, a los magos, a los pastores. Busquemos en los archivos del país de los Herodes. Veamos qué finca era de él, cuáles eran sus posesiones. Allá en una iglesia ajena discutía con los doctores. Navegaba con frecuencia, mas no era suyo ese bote. La bestia en que cabalgaba tampoco le corresponde. Sentado junto al jagüey, verlo pidiendo favores, mendigando un sorbo de agua, no son suyos esos pozones. Comiendo en la mesa de otros se ve en muchas ocasiones. Un pez le da una moneda para las contribuciones y una cruz hecha para otro de patíbulo le escogen. Aún ni el sepulcro era de él, lo afirman los escritores. Acertó Pablo al decir: por vosotros se hizo pobre. Lo llamaron transgresor, traidor, blasfemo, sin dotes. Cuántas palabras obscenas del bajo fondo recogen para injuriarlo y golpearlo con bofetadas y coces. En mayoría sus amigos eran ciegos y deformes, gente enferma y angustiada, cargada de depresiones. Con solo tocar su manto les impartía bendiciones. ¿Alguien podrá comparar ese precio tan enorme? Jesús derramó su sangre por el amor a los hombres. Solo por gracia soy salvo, lo testifican millones. Gracia que salva al borracho, que salva a los malhechores, que resucita a los muertos. Gracia que dio a los apóstoles. Cristo regresó a los cielos llevando ese triunfo enorme. Proclamado en cielo y tierra, el Salvador de los hombres. Su amor es inmensurable, alabado sea su nombre. Y para que fuéramos ricos, por nosotros se hizo pobre.